And if I didn't have my case coming up, I'd like to come back with you gentlemen when this is over with and really lay the law down, what's going on in this country. It's nothing but a lot of hookwick that you people have been giving me for a long time. Antes de que Nueva Inglaterra temiera a Whitey Bulger, temía un nombre susurrado desde Providence hasta Boston: Patriarca. Durante décadas, la familia criminal Patriarca controló el bajo mundo de Nueva Inglaterra. Su poder se extendía desde las calles de Providence hasta el North End de Boston, desde salas de juego y operaciones de apuestas hasta clubes nocturnos, deudas de usura, dinero de protección y negocios que pagaban porque sabían que la negativa podría volverse peligrosa. En el centro de este imperio estaba Raymond L.S. Patriarca Sr., el jefe que gobernaba no desde una mansión, ni desde un casino, ni desde algún cuartel general criminal glamoroso, sino desde una pequeña oficina en Federal Hill en Providence. Para la gente común, parecía otro negocio local. Para el bajo mundo, era el centro neurálgico de la mafia de Nueva Inglaterra. Pero este documental no es solo sobre Raymond Patriarca, es sobre toda la familia, jefe por jefe, era por era. En la próxima hora, rastrearemos cómo el incipiente bajo mundo de Boston dio a luz a una de las familias de la mafia más poderosas de Estados Unidos. Seguiremos el ascenso de líderes tempranos como Gaspare Messina y Filippo Buccola, quienes ayudaron a dar forma a la estructura que luego se convertiría en la familia Patriarca. Luego entraremos en la edad de oro de la familia bajo Raymond Patriarca Sr., el hombre que convirtió Federal Hill en una capital de la mafia y construyó un imperio a través del juego, la usura, la extorsión, las redes de protección y el miedo. Pero detrás del dinero había sangre. Descubriremos los asesinatos, los castigos, las disputas por el tributo y las reglas violentas que mantuvieron vivos los negocios de la familia. Veremos cómo los hombres que se negaron a pagar podían convertirse en ejemplos, cómo los testigos se convertían en objetivos y cómo el código de silencio de la mafia comenzó a resquebrajarse cuando los asesinos e informantes comenzaron a hablar. Luego la historia cambia. En 1984, Raymond Patriarca Sr. murió. Su hijo, Raymond Jr. Patriarca, heredó el apellido de la familia, pero no el miedo que conllevaba. Bajo Junior, el imperio comenzó a dividirse. Providence y Boston se enfrentaron. Hombres de confianza fueron asesinados, las viejas lealtades colapsaron. La familia que una vez gobernó a través de la disciplina comenzó a caer en una guerra civil. Y luego vino el momento que expuso a la mafia de Nueva Inglaterra como nunca antes. En 1989, miembros de la familia Patriarca se reunieron dentro de una casa tranquila en Medford, Massachusetts, para una ceremonia secreta de inducción a la mafia. Nuevos soldados fueron incorporados a la familia. Se extrajo sangre, se quemaron estampas sagradas, se pronunciaron juramentos, pero el FBI estaba escuchando. Una ceremonia destinada a proteger el silencio de la familia se convirtió en evidencia en su contra. A partir de ahí, pasamos a la era violenta de Frank Cadillac Frank Salemme, el jefe que surgió de las ruinas del viejo orden. Su historia nos lleva al asesinato de Steven DiSarro, secretos enterrados, juicios federales y la brutal realidad de una familia de la mafia tratando de sobrevivir mientras el gobierno les cerraba el cerco. Y finalmente, seguiremos a los últimos jefes de la mafia de Nueva Inglaterra: Luigi Baby Shax Manocchio, Peter Limone, Anthony Dinunzio, Anthony Spooky Spagnolo y Carmen de Cheeseman Dinunzio. Estos hombres no heredaron el imperio que Raymond Patriarca gobernó una vez. Heredaron lo que quedaba de él: viejas redes criminales, vigilancia federal, soldados envejecidos, informantes, acusaciones y un nombre que ya no infundía el mismo miedo.
Esta es la historia completa de la familia criminal Patriarca. Los jefes, los negocios, los asesinatos, la traición, las cintas del FBI, los juicios y el lento colapso del imperio de la mafia que una vez gobernó Nueva Inglaterra. Antes de que el mundo conociera cada detalle de la mafia de Nueva Inglaterra, antes de que los nombres aparecieran en expedientes judiciales, archivos de periódicos y acusaciones federales, había una casa tranquila en Medford, Massachusetts, donde se estaba realizando a puertas cerradas la tradición más secreta de la familia Patriarca. Era el 29 de octubre de 1989. Desde afuera, nada en la casa parecía histórico. No parecía el centro de un imperio criminal. No parecía un lugar donde las viejas reglas de la mafia se transmitían de una generación a la siguiente. Era solo otra casa en una ciudad tranquila al norte de Boston. Pero adentro, hombres del bajo mundo de Nueva Inglaterra se habían reunido para algo sagrado para la Cosa Nostra. Una ceremonia de inducción a la mafia. Esa noche, nuevos miembros estaban siendo incorporados a la familia criminal Patriarca. Estos ya no eran criminales comunes. Después de esta ceremonia, se convertirían en hombres hechos, miembros oficiales de una hermandad criminal secreta construida sobre la lealtad, el silencio, el dinero y la violencia. El ritual era antiguo. Se pinchó un dedo, se extrajo sangre, se quemó una estampa sagrada, se pronunció un juramento. El mensaje era simple. Una vez que un hombre entraba en esta familia, le pertenecía de por vida. Pero lo que los hombres en esa sala no sabían era que el secreto más sagrado de la familia ya no era secreto. El FBI estaba escuchando. Cada palabra que hablaban, cada orden, cada promesa, cada juramento de lealtad estaba siendo grabado. Una ceremonia que se suponía que protegería el silencio de la mafia se convirtió en una de las piezas de evidencia más poderosas jamás capturadas contra el bajo mundo estadounidense. The Boston Globe informó más tarde que mafiosos de toda Nueva Inglaterra se reunieron en una modesta casa en Medford el 29 de octubre de 1989 para inducir a 4 nuevos soldados sin saber que el FBI estaba grabando cada palabra. Esa grabación hizo más que exponer una ceremonia. Expuso a una familia. Expuso la estructura, el lenguaje, la lealtad, la jerarquía y la debilidad de una organización que había gobernado el bajo mundo de Nueva Inglaterra durante décadas. En años posteriores, la misma grabación de Medford sería recordada como uno de los momentos más importantes en la historia de las investigaciones del crimen organizado en Estados Unidos. Un informe posterior de The Boston Globe la describió como la primera grabación del FBI de una ceremonia de inducción a la mafia y dijo que se convirtió en la piedra angular de un caso de crimen organizado que envió a prisión a Raymond Jr. Patriarca y a otros. Pero este documental no comienza en Medford, porque ahí fue donde nació la familia Patriarca. Comienza allí porque fue donde el mundo oculto de la familia fue finalmente escuchado. Para entender por qué importó esa noche, tenemos que retroceder décadas antes de la cinta del FBI, antes de la guerra civil dentro de la familia, antes de que el hijo heredara un trono que no podía controlar. Tenemos que volver a Providence, Rhode Island, a Federal Hill, a una pequeña oficina conectada a un negocio llamado National Cigarette Service, y al hombre cuyo nombre se convirtió en una advertencia en toda Nueva Inglaterra, Raymond L.S. Patriarca. Durante más de 30 años, Raymond Patriarca fue el jefe de la mafia más temido de Nueva Inglaterra. Su poder se extendía por Rhode Island, Massachusetts y Connecticut. The Mob Museum dice que Patriarca comenzó su reinado en 1952 y dominó las redes criminales en toda Nueva Inglaterra durante más de 3 décadas, ganando suficiente respeto de otros jefes de la mafia para ocupar un asiento en la comisión de la mafia. Pero Patriarca no gobernó como un rey público.
No necesitaba luces brillantes, no necesitaba atención de los periódicos, no necesitaba parecer poderoso para la gente común. Su poder vivía en susurros, en salas de juego, en bares, en clubes nocturnos, en oficinas traseras, en sobres que pasaban discretamente de una mano a otra. Para el mundo exterior, Federal Hill era un barrio. Para el bajo mundo, era la capital de la mafia de Nueva Inglaterra. Y desde allí, Patriarca construyó una máquina criminal que alcanzó el juego ilegal, la usura, la extorsión, las redes de protección y el miedo a nivel de calle. Pero esta historia no es solo sobre Raymond Patriarca. Es sobre los jefes que vinieron antes que él. Los hombres que construyeron los cimientos de la mafia de Nueva Inglaterra antes de que el nombre Patriarca se hiciera famoso. Es sobre el incipiente bajomundo de Boston, donde las bandas criminales, las operaciones de juego y el dinero de la era de la prohibición ayudaron a crear la estructura que luego se convertiría en una poderosa familia criminal. Es sobre Filippo Phil Bucola, el jefe que ayudó a dar forma a la organización antes de que Raymond Patriarca tomara el control. Es sobre Jerry Angiulo, la figura de poder de Boston que ayudó a conectar la autoridad de Providence con el dinero de Boston. Es sobre Raymond Patriarca Jr., el hijo que heredó el nombre, pero no el miedo. Es sobre Billy Grasso, Joseph Russo, Nicolas Bianco y la violencia interna que destrozó a la familia después de la muerte del viejo Don. Es sobre Frank Cadillac Frank Salemme, el superviviente violento que surgió de las ruinas del viejo orden y cuya historia conduciría más tarde al asesinato de Steven DiSarro. Es sobre Luigi Baby Shax, Manocchio, Peter Limone, Anthony Dinunzio, Anthony Spooky Spagnolo y Carmen de Cheeseman Dinunzio, las figuras posteriores que heredaron lo que quedaba de un imperio de la mafia que una vez fue temido, porque la familia Patriarca no colapsó en un momento. Declinó era por era, jefe por jefe, error por error. Bajo Raymond Patriarca Senior, la familia tenía disciplina, miedo y estructura. Tras su muerte en 1984, esa estructura comenzó a resquebrajarse. Su hijo intentó sostener el trono, pero Nueva Inglaterra había cambiado. Boston y Providence ya no se movían como uno solo. Las viejas lealtades se debilitaron. Los hombres fuertes querían más poder. Los hombres de confianza fueron asesinados. La familia que una vez gobernó a través del orden comenzó a caer en la sospecha, la venganza y la guerra civil. Por eso importa la ceremonia de inducción de 1989. No fue solo un ritual. Fue un intento de demostrar que la familia todavía tenía reglas, todavía tenía estructura, todavía tenía autoridad, todavía tenía futuro. Pero mientras los hombres dentro de esa casa de Medford creían que estaban fortaleciendo a la familia, el FBI estaba convirtiendo sus palabras en evidencia. Un juramento sagrado de la mafia se convirtió en un arma federal. La ceremonia que se suponía que protegería el futuro de la familia Patriarca se convirtió en un símbolo de su exposición. En la próxima hora, seguiremos el ascenso y caída completos de esta familia. Comenzaremos con los primeros jefes que dieron forma al bajo mundo de Nueva Inglaterra. Entraremos en el imperio de Federal Hill, de Raymond Patriarca Senior. Descubriremos los negocios que hicieron rica a la familia. Examinaremos la violencia, los asesinatos, las disputas por el tributo y los castigos que protegieron su dinero. Seguiremos la muerte del viejo jefe y la débil herencia de su hijo. Nos moveremos a través de la guerra civil que dividió a Providence y Boston. Volveremos a la cinta del FBI que expuso la ceremonia secreta de la familia. Y finalmente, entraremos en la era violenta de Cadillac Frank, el asesinato de DiSarro, los últimos jefes, las redadas federales y el lento desvanecimiento de la mafia de Nueva Inglaterra. Esta no es una historia de honor, no es una historia de lealtad,
no es la versión romántica de la mafia. Esta es la historia de una dinastía criminal construida sobre el miedo, protegida por la violencia, dañada por la traición y rota por el tiempo. La familia patriarca una vez gobernó Nueva Inglaterra desde las sombras, pero toda sombra tiene un origen, y en esta historia la sombra comienza en Providence, con un hombre cuyo nombre se volvió más poderoso que la ley, Raymond Patriarca. Y para entender el imperio que construyó, primero tenemos que entender el mundo que existía antes que él. Antes de que Raymond Patriarca convirtiera Federal Hill en la capital de la mafia de Nueva Inglaterra, antes de que su nombre se convirtiera en el que se susurraba desde Providence hasta Boston, y antes de que la familia llevara el nombre Patriarca, ya existía un bajo mundo esperando ser gobernado. No comenzó con una oficina. No comenzó con un jefe. Comenzó en los viejos barrios de Boston y Providence, donde las calles de inmigrantes, el dinero del juego, las rutas de contrabando de alcohol y las sociedades silenciosas crearon los cimientos de lo que más tarde se convertiría en una de las familias de la mafia más poderosas de Estados Unidos. En los primeros años, el mundo de la mafia de Nueva Inglaterra aún no era el imperio criminal disciplinado que Raymond Patriarca comandaría más tarde. Estaba fragmentado. Era local. Se construyó alrededor de pequeñas bandas, influencia vecinal, juego ilegal, favores políticos, redes de protección y hombres que entendieron que el miedo podía convertirse en un negocio. Boston tenía su propio mundo criminal. Providence tenía su propio mundo criminal. Y entre ellos, un nuevo tipo de poder estaba comenzando a formarse. En Boston, la estructura temprana de la mafia fue moldeada por hombres como Gaspare Di Cola y Gaspare Messina. Di Cola es a menudo identificado como uno de los primeros líderes de la mafia de Boston antes de su asesinato en 1916, después de lo cual Messina se convirtió en una figura importante en el bajo mundo de Boston. Los resúmenes históricos describen que la posterior familia patriarca tiene sus raíces en Boston y Providence, con Gaspare Messina conectado a la era fundacional de la mafia de Nueva Inglaterra. Estos primeros jefes no tuvieron la fama nacional de figuras posteriores de la mafia. No se convirtieron en íconos culturales, pero su importancia era más profunda que la fama. Ayudaron a construir el sistema, ayudaron a dar forma a las reglas, ayudaron a crear la estructura invisible que luego permitiría a un jefe controlar redes criminales en toda una región. En este momento, el crimen organizado en Nueva Inglaterra todavía se estaba desarrollando. El viejo mundo criminal estaba estrechamente ligado a los barrios de donde procedía. Los hombres operaban a través de la confianza personal, las conexiones familiares, el miedo y la reputación. No había títulos públicos. No había señales oficiales, no había cuarteles generales públicos. El poder se movía silenciosamente a través de presentaciones, favores, deudas y amenazas. El dinero venía de las calles, juego ilegal, apuestas, usura, contrabando de alcohol, protección, pequeños negocios que aprendieron cuándo pagar y cuándo guardar silencio. Durante la prohibición, el bajo mundo se hizo aún más fuerte. El alcohol era ilegal, pero la demanda nunca desapareció. Eso significaba que los criminales que podían mover licor, proteger rutas, sobornar a las personas adecuadas y castigar a las personas equivocadas, de repente tenían una nueva fuente de poder. El contrabando de alcohol no solo creó dinero, creó organización. Enseñó a las bandas criminales a gestionar el territorio, a mover el producto, a corromper a funcionarios, a usar la violencia como advertencia y a convertir las bandas vecinales en algo más estructurado. Y en Boston, un hombre eventualmente se volvería lo suficientemente importante como para llevar al bajo mundo a su siguiente etapa. Su nombre era Filippo Phil Buccola. Buccola no fue el jefe más famoso en la historia de la familia, pero sin él,
la historia de Raymond Patriarca se sentiría incompleta. Fue el puente entre la mafia temprana de Boston y la posterior familia criminal de Nueva Inglaterra que Patriarca heredaría. Los relatos históricos identifican a Buccola como el jefe que sucedió a Gaspare Messina y dirigió la organización antes de entregar el control a Raymond Patriarca. Algunos resúmenes describen a Buccola como el líder que ayudó a unir los mundos criminales de Boston y Providence en una familia criminal más amplia de Nueva Inglaterra antes de que finalmente se retirara y regresara a Sicilia. Esto es importante porque la familia Patriarca no apareció simplemente cuando Raymond Patriarca se convirtió en jefe. Los cimientos ya estaban ahí, las rutas estaban ahí, las redes criminales estaban ahí, los soldados estaban ahí. La idea de una familia criminal de Nueva Inglaterra ya se estaba formando. Lo que Buccola ayudó a crear fue estructura. Bajo él, el bajo mundo se dispersó menos. Boston y Providence se acercaron. Las operaciones de juego, los intereses de contrabando de alcohol y las redes de protección comenzaron a encajar dentro de una organización más grande. Este fue el periodo en que la mafia de Nueva Inglaterra se convirtió en más que solo crimen vecinal. Se convirtió en un poder regional, pero el estilo de Buccola era diferente al del hombre que vino después de él. Buccola fue parte de la era de la vieja formación. Raymond Patriarca se convertiría en parte de la era del imperio. Buccola ayudó a organizar la máquina. Patriarca haría que la gente la temiera. Para cuando la influencia de Buccola comenzó a desvanecerse, el mundo criminal de Nueva Inglaterra estaba listo para un nuevo tipo de jefe. Necesitaba a alguien que pudiera unir la autoridad de Providence con el dinero de Boston. Alguien que pudiera controlar el juego, la usura y la extorsión a través de las fronteras estatales. Alguien que pudiera tratar con jefes de Nueva York, bandas locales, contactos corruptos y hombres violentos sin perder el control. Ese hombre no vendría de Boston, vendría de Providence. Raymond Loreda Salvatore Patriarca nació en Worcester, Massachusetts, en 1908, pero se crió en Providence, Rhode Island. Mucho antes de convertirse en el jefe de Nueva Inglaterra, ya era conocido por las fuerzas del orden. The Mob Museum describe su historial criminal como que se extiende desde el hurto menor hasta el homicidio, y dice que se convirtió en una de las figuras más temidas en los círculos de la mafia de la costa este después de ascender al poder. Pero el verdadero genio de Patriarca no era solo la violencia, era el control. Entendió que un jefe no tenía que ser ruidoso para ser poderoso. Entendió que un imperio criminal no necesitaba parecer un imperio. Podía esconderse detrás de escaparates, negocios de máquinas expendedoras de cigarrillos, bares, clubes y oficinas tranquilas. Podía mover dinero a través de salas de juego y tratos en la trastienda. Podía cobrar tributo sin que el público viera nunca la mano que lo cobraba. Ese era el mundo que Patriarca estaba a punto de heredar. Un mundo construido por los primeros jefes de Boston, fortalecido por la prohibición, organizado bajo Buccola, conectado a través de Boston y Providence, y listo para ser gobernado por un hombre que convertiría su propio nombre en la identidad de toda la familia. Cuando Buccola se retiró, Raymond Patriarca no se convirtió simplemente en otro jefe, se convirtió en el jefe que cambió el centro de gravedad. La mafia de Nueva Inglaterra tenía profundas raíces en Boston, pero bajo Patriarca, Providence se convirtió en el trono. El poder de la familia se desplazó hacia Federal Hill, un barrio que quedaría para siempre ligado a su nombre. Para la gente común, Federal Hill era un lugar de restaurantes, calles, casas y negocios locales. Para el bajo mundo, se convirtió en otra cosa. Se convirtió en el lugar al que iban los hombres cuando necesitaban permiso, donde se resolvían las disputas, donde se esperaba el tributo, donde las órdenes podían darse en voz baja y ejecutarse violentamente. Y en el centro de ese mundo
había un negocio que parecía ordinario desde afuera. National Cigarette Service. The Mob Museum señala que Patriarca operaba desde National Cigarette Service en el área de Federal Hill de Providence y seleccionó a Jerry Angiulo para supervisar Boston. También afirma que Patriarca dominó las redes criminales en Massachusetts, Rhode Island y Connecticut durante más de 30 años, comenzando su reinado en 1952. Ese detalle importa, porque muestra el genio de la fachada pública de la mafia. El cuartel general no necesitaba parecer un cuartel general. El jefe no necesitaba sentarse en un palacio. El imperio podía operar desde una simple oficina. Un hombre podía entrar luciendo como un hombre de negocios y salir cargando con el peso de una orden criminal. Así fue como Raymond Patriarca cambió a la familia. Le dio un centro, le dio disciplina, le dio una reputación y, lo más importante, le dio miedo. Desde Providence, Patriarca podía llegar a Boston sin vivir en Boston. Ahí fue donde Gennaro Jerry Angiulo se volvió importante. Boston era demasiado valioso para ignorarlo. Tenía dinero del juego, redes criminales callejeras, apostadores y una larga tradición criminal. Pero Patriarca no necesitaba trasladar su trono allí. En cambio, usó a Angiulo y a la facción de Boston para mantener el flujo de dinero mientras Providence mantenía la autoridad. Ese acuerdo se convirtió en una de las características definitorias de la familia Patriarca. Boston tenía el dinero en efectivo. Providence tenía la corona. Mientras Raymond Patriarca estuvo vivo, ese equilibrio funcionó. Los hombres podían discutir, los hombres podían conspirar, los hombres podían querer más poder, pero el nombre de Patriarca infundía suficiente miedo como para mantener la estructura en pie. Y bajo él, la mafia de Nueva Inglaterra entró en su era más fuerte. Esto ya no era solo el incipiente bajomundo de Boston. Esto ya no era solo la estructura criminal laxa de los años de la Prohibición. Ahora era la familia criminal Patriarca. Una familia con territorio, una familia con jerarquía, una familia con jefes, subjefes, capos, soldados y asociados. Una familia que podía alcanzar el juego, los préstamos, la extorsión, los clubes, los negocios y la aplicación violenta. Una familia que no necesitaba anunciar su poder porque las calles ya lo entendían. Pero todo imperio construido sobre el miedo tiene un problema. El miedo debe mantenerse constantemente. La gente debe seguir pagando. Los rivales deben mantenerse cautelosos. Los testigos deben permanecer en silencio. Los soldados deben permanecer leales. Y cualquiera que rechace el sistema debe convertirse en un ejemplo. Bajo Raymond Patriarca, la mafia de Nueva Inglaterra se volvería rica, organizada y temida. Pero el mismo sistema que hizo poderosa a la familia también la haría brutal. Porque una vez que el dinero comenzó a fluir hacia la familia, la violencia se convirtió en la herramienta que lo protegió. Y ahí es donde comienza la siguiente parte de la historia. No con los jefes, no con los títulos, sino con el negocio del miedo. Las salas de juego, los préstamos que atraparon a hombres desesperados, los pagos de protección, los clubes nocturnos, los sobres, las amenazas, la comprensión silenciosa de que, en la Nueva Inglaterra de Patriarca, negarse a pagar podría costar más que dinero. Este fue el imperio que Raymond Patriarca heredó, y en la siguiente era le mostraría a Nueva Inglaterra lo que significaba gobernarlo. Para cuando Raymond Patriarca tomó el control, la mafia de Nueva Inglaterra ya no era solo una colección de bandas callejeras, jugadores y criminales de barrio. Se había convertido en una máquina, y toda máquina necesita combustible. Para la familia Patriarca, ese combustible era el dinero. No dinero hecho en público, no dinero ganado a través de negocios ordinarios, sino dinero recolectado de las sombras, de hombres que apostaban, hombres que pedían prestado,
hombres que dirigían negocios, hombres que debían favores y hombres que entendían que decirle no a la mafia rara vez era solo una decisión financiera. Bajo Raymond Patriarca Sr., el poder de la familia se extendía por Rhode Island, Massachusetts y Connecticut. The Mob Museum describe a Patriarca como el jefe que dominó las redes criminales en esos estados durante más de 30 años, comenzando su reinado en 1952. Pero para entender lo que realmente significaba ese poder, tenemos que entender el negocio detrás de él. La familia Patriarca no controlaba Nueva Inglaterra parándose abiertamente en las calles. Controlaba Nueva Inglaterra a través de sistemas: juego ilegal, apuestas, usura, extorsión, dinero de protección, clubes nocturnos, bares, redes criminales callejeras y una economía silenciosa de miedo que los conectaba a todos. Un tribunal federal describió más tarde el corazón del negocio criminal de la familia Patriarca como el juego ilegal y la usura se trató como una forma de extorsión. Otro tribunal federal dijo que el negocio criminal de la familia involucraba principalmente juego ilegal, extorsión y transacciones crediticias extorsionadoras, comúnmente conocidas como usura. Ese era el motor de la familia. El juego traía dinero en efectivo constante. La usura atrapaba a la gente en deudas. La extorsión obligaba a los negocios a pagar. Y la violencia se aseguraba de que el sistema siguiera funcionando. Esto no era crimen aleatorio. Estaba organizado. Un apostador podía recibir apuestas desde una trastienda, un bar, un club o un círculo social. Las apuestas deportivas, los juegos de cartas, las operaciones de números y las salas de juego ilegales creaban dinero constante. La familia no siempre necesitaba ejecutar cada apuesta directamente. A veces solo necesitaba control sobre las personas que lo hacían. El apostador ganaba, el apostador pagaba, y por encima de él, la familia cobraba. En este mundo, el dinero se movía hacia arriba. Un jugador perdía dinero con un apostador. Un apostador pagaba tributo a las personas que protegían su operación. Una banda respondía a un capo respondía al jefe. Y por encima de todos ellos, Raymond Patriarca se sentaba en Providence, lejos de muchas de las salas donde realmente se hacía el dinero, pero lo suficientemente cerca como para que su nombre controlara el sistema. Esto es lo que hizo peligroso a Patriarca. No necesitaba estar presente en cada sala de juego. No necesitaba amenazar personalmente a cada deudor. No necesitaba visitar a cada dueño de negocio. Su reputación hacía eso por él. Un hombre podía estar a cientos de millas de Federal Hill, pero si estaba operando dentro del territorio Patriarca, entendía que la familia esperaba su parte. Y si el juego era el flujo de caja de la familia, la usura era una de sus herramientas más crueles. La usura parecía simple en la superficie. Alguien necesitaba dinero. El banco no se lo daría. La mafia sí. Pero el préstamo nunca fue solo un préstamo. Fue una trampa. El interés podía volverse imposible. La deuda podía crecer más rápido de lo que la persona podía pagar. Un hombre desesperado podía pedir prestado una vez y pasar meses o años pagando más de lo que jamás recibió. Y si incumplía los pagos, la presión cambiaba. Primero venían los recordatorios, luego las amenazas, luego la humillación, luego la violencia. Una deuda legal se maneja en un tribunal. Una deuda de la mafia se maneja con miedo. Por eso los tribunales federales trataron la usura como una forma de extorsión. El dinero no se cobraba simplemente porque alguien firmó un acuerdo. Se cobraba porque el prestatario sabía lo que podía pasar si no pagaba. Este era el genio y la crueldad del sistema. La familia no solo ganaba dinero con personas que querían apostar. Ganaba dinero con la debilidad, con la adicción, con la desesperación, con el miedo. Y una vez que una persona entraba en ese sistema, salir no era fácil. La familia también ganaba dinero a través de redes de protección. Este fue uno de los negocios criminales más antiguos y brutales del mundo de la mafia. La idea era simple. Un dueño de negocio pagaba por protección. ¿Pero protección de quién? A menudo,
de las mismas personas que exigían el pago. A un dueño de club, un dueño de bar, un operador de juego o un hombre de negocios, se le podía decir que los pagos regulares mantendrían los problemas a raya, sin ventanas rotas, sin amenazas, sin clientes asustados, sin violencia, sin problemas con otros criminales. El mensaje no siempre necesitaba ser dicho claramente. En el mundo de la mafia, la amenaza a menudo se entendía sin ser dicha. El pago no era una tarifa, era obediencia, y la obediencia era el verdadero negocio. Así era como la familia podía llegar a lugares de apariencia legítima. Un bar podía estar abierto al público, pero aún así, estar pagando al bajo mundo. Un club nocturno podía tener música, clientes y luces, pero detrás de escena, el dinero podía estar moviéndose hacia hombres que nunca aparecían en los documentos de propiedad. Un pequeño negocio podía parecer independiente, pero si estaba pagando protección, parte de su vida pertenecía a la mafia. La familia patriarca entendió esto muy bien. No siempre tenía que poseer el negocio visible, solo tenía que poseer el miedo a su alrededor. En Providence, Boston y otras partes de Nueva Inglaterra, este tipo de influencia permitió a la familia sobrevivir durante décadas. El modelo de negocio podía cambiar de una era a otra, pero el principio seguía siendo el mismo. Encuentra el dinero. Controla a la persona que lo está haciendo. Usa el miedo para cobrar. Incluso décadas después de los años más fuertes de Raymond Patriarca Sr., el mismo patrón apareció de nuevo en casos federales que involucraban a la posterior mafia de Nueva Inglaterra. En 2012, el Departamento de Justicia acusó a Anthony D'Annunzio, descrito como el presunto jefe interino de la familia del crimen organizado de Nueva Inglaterra, en un caso de crimen organizado y extorsión que involucraba pagos de protección de negocios de entretenimiento para adultos en Rhode Island. El caso demostró que incluso después de que el viejo imperio se había debilitado, el modelo de negocio básico de la familia aún sobrevivía. Presionar a los negocios, exigir pagos y usar la reputación de la Cosa Nostra para cobrar. Eso es importante para este documental, porque demuestra que la familia patriarca no era solo una leyenda histórica de los años 50 y 60. El mismo tipo de redes criminales continuó en la era moderna. Los nombres cambiaron, los jefes cambiaron, la vigilancia se hizo más fuerte, el FBI se hizo más agresivo, pero la idea de negocio seguía siendo antigua. Dinero a través del miedo. Bajo Raymond Patriarca Sr., sin embargo, el sistema tenía algo que los jefes posteriores nunca pudieron recrear por completo: disciplina. Cuando Patriarca gobernaba, Providence era el trono. Federal Hill era el centro. National Cigarette Service era la oficina tranquila donde se podía encontrar al jefe. Pero el dinero de la familia no provenía solo de esa oficina. Provenía de la red de hombres debajo de él. La facción de Boston era especialmente importante. Boston tenía dinero del juego, apostadores, redes criminales callejeras y poder vecinal. Patriarca entendió que Boston no podía ser ignorado. Por eso Genaro Jerry Angulo se convirtió en una figura tan importante. Patriarca mantuvo la corona en Providence, pero Angulo ayudó a gestionar los intereses del bajo mundo de Boston. Esto creó uno de los equilibrios más importantes de la familia. Boston tenía el dinero en efectivo. Providence tenía la autoridad. Mientras Raymond Patriarca vivió, ese equilibrio se mantuvo. Los hombres de Boston podían tener sus propias bandas, sus propias redes criminales, sus propias ambiciones y su propio sentido de poder. Pero la reputación de Patriarca mantenía el sistema conectado. Boston podía ganar, pero Providence seguía gobernando. Ese equilibrio se volvería crucial más tarde, porque después de la muerte de Patriarca, la misma conexión entre Boston y Providence se convertiría en una de las mayores debilidades de la familia. Pero durante el apogeo de su reinado, esa estructura hizo poderosa a la familia. Imagina el mapa de Nueva Inglaterra como lo veía la familia. Providence no era solo una ciudad, era el comando. Boston
no era solo una ciudad, era dinero. Connecticut no era solo territorio, era oportunidad. Cada apostador, cada deudor, cada dueño de negocio que pagaba protección, cada asociado que movía dinero hacia arriba, cada soldado que aplicaba las reglas, todos eran parte de la misma economía invisible. El público veía restaurantes, bares, clubes, máquinas de cigarrillos, círculos de apuestas y figuras de barrio. El bajo mundo veía tributo. Y el tributo lo era todo. El tributo era la prueba de que el jefe todavía era respetado. Un hombre que pagaba tributo admitía que estaba bajo el poder de otra persona. Un hombre que rechazaba el tributo desafiaba al sistema. Y en el mundo patriarca, desafiar al sistema podía volverse mortal. Aquí es donde la historia de negocios se convierte en una historia de violencia. Porque el dinero de la familia no se protegía solo. Una operación de juego solo podía sobrevivir si la gente creía que la familia podía protegerla. Un usurero solo podía cobrar si los deudores creían que el impago traería consecuencias. Una red de extorsión solo podía continuar si los dueños de negocios creían que la negativa era peligrosa. El miedo tenía que mantenerse. Y el miedo necesitaba ejemplos. Por eso el negocio de la familia patriarca no puede separarse de su brutalidad. Detrás de cada operación de juego estaba la amenaza de castigo. Detrás de cada préstamo estaba la posibilidad de violencia. Detrás de cada sobre estaba la pregunta silenciosa: ¿qué pasa si dejo de pagar? Esta era la oscuridad moral del imperio. La familia se presentaba internamente como una organización de lealtad y reglas. Pero para la gente común atrapada en su alcance, esas reglas significaban presión, explotación, miedo y a veces la muerte. Un hombre endeudado no veía honor. Un dueño de negocio extorsionado no veía tradición. Un testigo amenazado no veía hermandad. Veían la verdadera cara de la organización: control. Para Raymond Patriarca, el control lo era todo. Control sobre el dinero, control sobre los hombres, control sobre el territorio, control sobre el miedo. Por eso su era se convirtió en la era más fuerte de la familia. No se limitó a heredar redes criminales del viejo bajomundo de Boston y Providence. Las organizó en un sistema que funcionó porque la gente creía que las consecuencias de la desobediencia eran reales. Y durante años, esa creencia fue suficiente. El dinero siguió moviéndose, los apostadores siguieron pagando, los préstamos siguieron creciendo, los negocios se mantuvieron en silencio, los soldados siguieron aplicando la ley, y el nombre patriarca se convirtió menos en un apellido y más en una advertencia. Pero lo mismo que hizo rica a la familia, también la hizo vulnerable. Porque cuando un imperio depende del miedo, cada negativa se convierte en una prueba. Cada tributo impago se convierte en un desafío. Cada testigo se convierte en una amenaza. Cada soldado ambicioso se convierte en un peligro. Y cada acto de violencia crea la posibilidad de que alguien, en algún lugar, decida hablar. Ahí es exactamente donde comienza el siguiente capítulo de la familia. Con hombres que se negaron, con hombres que fueron castigados, con hombres que mataron, y con una de las cosas más peligrosas que la mafia podría enfrentar: un informante dispuesto a romper el silencio. Bajo Raymond Patriarca, el negocio del miedo hizo poderosa a la familia. Pero la sangre fue el costo de mantener vivo ese poder. La familia patriarca ganó dinero a través del juego, la usura, la extorsión y la protección. Pero el dinero por sí solo no hizo poderosa a la familia. Lo hizo el miedo. Y el miedo tenía que ser protegido. En el mundo que Raymond Patriarca gobernaba, cada red criminal dependía de una creencia: que negarse a la familia era peligroso. Un apostador tenía que creer que el tributo no era opcional. Un deudor tenía que creer que incumplir un pago podía traer consecuencias. Un dueño de negocio tenía que creer que el silencio era más seguro que la resistencia. Sin esa creencia, el sistema podría colapsar.
Así que la familia no solo cobraba dinero, creaba ejemplos. Algunos hombres pagaban porque querían protección. Algunos pagaban porque estaban atrapados en deudas. Algunos pagaban porque habían visto lo que les sucedía a las personas que se negaban. Y algunos se dieron cuenta demasiado tarde de que la familia patriarca no trataba el desafío como un desacuerdo comercial. Lo trataba como una traición. Uno de los ejemplos más claros de esto fue el conflicto Marfeo. En Providence, Willie Marfeo era un apostador que supuestamente se negó a pagar tributo por su operación de juego. En el mundo de la mafia, eso no era solo una deuda impaga, era un desafío a la autoridad. Significaba que un hombre estaba diciendo que la familia no tenía derecho a gravar su dinero, ni derecho a controlar su operación, ni derecho a estar por encima de él. Para una organización construida sobre la obediencia, eso no podía ser ignorado. The Mob Museum dice que Willie Marfeo fue asesinado en 1966, después de negarse a pagar tributo por su operación de apuestas y después de agredir al consigliere de Patriarca, Henry the Referee Tameleo. La misma fuente conecta más derramamiento de sangre con el conflicto, incluidos los posteriores asesinatos de Rudy Marfeo y Anthony Melley. Así era como se mantenía el miedo. Una negativa se convertía en una advertencia. Una advertencia se convertía en un asesinato. Un asesinato se convertía en un mensaje para todos los demás. El mensaje era simple. Si la familia exigía un pago, pagabas. Si la familia exigía respeto, lo mostraban. Si la familia daba una orden, obedecías. En un negocio ordinario, una disputa podría terminar en los tribunales. En el mundo patriarca, podía terminar en una cabina telefónica, un automóvil, una calle o una tumba. El asesinato de Willie Marfeo importó porque mostró el verdadero costo de desafiar el sistema de la familia. No se trataba solo de un apostador. Se trataba de cada apostador mirando desde la distancia. Se trataba de cada hombre que pensaba que podía ganar sin pagar tributo. Se trataba de cada dueño de negocio que se preguntaba ¿qué pasaría si decía que no? El asesinato protegió el dinero, pero cada acto de violencia también conllevaba un riesgo. Cuanto más mataba a la familia, más observaban las fuerzas del orden. Cuantas más personas desaparecían, más enemigos se creaban, y cuanta más sangre tocaba el dinero de la familia, mayor era la posibilidad de que uno de sus propios asesinos se volviera en su contra. Ese hombre fue Joseph Barboza. Para el bajo mundo era conocido como Joe the Animal Barboza. Barboza no era un jefe, no era un diplomático pulido de la mafia, no era el tipo de hombre que gobernaba desde una oficina tranquila. Era músculo, era un ejecutor, era un hombre conectado con la violencia en el bajo mundo de Boston, un asesino a sueldo cuya reputación lo hacía útil para gente poderosa. Los relatos históricos identifican a Barboza como un notorio sicario y ejecutor de la familia criminal Patriarca durante la década de 1960, y más tarde se convirtió en informante del FBI en 1967. Hombres como Barboza eran esenciales para el sistema de la mafia. Los jefes podían dar órdenes, los capos podían gestionar bandas, los apostadores podían aceptar apuestas, los usureros podían cobrar deudas, pero cuando alguien se negaba, cuando alguien tenía que ser asustado, golpeado o asesinado, la familia necesitaba hombres dispuestos a hacer el trabajo que mantenía a todos los demás asustados. Barboza fue uno de esos hombres, pero también se convirtió en algo mucho más peligroso para la familia: un testigo. En el viejo código de la mafia, el silencio lo era todo. Se llamaba omertá. No hablabas con la policía, no testificabas, no exponías a la familia. Aceptabas la prisión antes que la traición. Ese era el mito. Esa era la regla. Ese era el código que los jefes usaban para mantener su mundo oculto.
Pero el código era tan fuerte como los hombres que lo seguían, y Barboza lo rompió. Después de que su relación con el liderazgo de la mafia se agriara, Barboza comenzó a cooperar. Las fuentes lo describen como uno de los primeros testigos importantes de la mafia en ingresar a protección de testigos, y su testimonio llegó directamente al mundo de Raymond Patriarca. Para la familia Patriarca, esto fue aterrador, porque un extraño podía adivinar, un detective podía investigar, un periodista podía escribir, pero un informante podía explicar. Un informante sabía quién daba órdenes. Un informante sabía cómo funcionaba la familia. Un informante sabía qué asesinatos eran violencia callejera aleatoria y cuáles eran mensajes enviados desde arriba. La cooperación de Barboza atacó el corazón del poder de la familia. The Mob Museum dice que su testimonio ayudó a producir una condena por conspiración de asesinato en 1970 contra Patriarca y otros. Esto no fue solo un problema legal, fue un ataque a toda la identidad de la familia. La familia Patriarca había construido su imperio sobre el silencio, pero ahora uno de sus informantes violentos estaba hablando. Y cuando un hombre como Barboza hablaba, no solo exponía crímenes, exponía la ilusión de que la mafia era intocable. Para Raymond Patriarca, el daño fue grave. El viejo jefe había sobrevivido a enemigos, investigaciones y conflictos callejeros, pero el testimonio de Barboza ayudó a llevarlo a un tribunal y luego a prisión. El hombre que había controlado Nueva Inglaterra desde Federal Hill se vio obligado a enfrentar la realidad de que el gobierno no necesitaba destruir a toda la familia a la vez. Solo necesitaba un informante dispuesto a explicar cómo funcionaba la familia. Ese fue el comienzo de un patrón que perseguiría a la mafia de Nueva Inglaterra durante décadas. La violencia creó miedo. El miedo creó obediencia. Pero la violencia también creó testigos. Cada asesinato dejaba atrás parientes, rivales, detectives y hombres que sabían demasiado. Cada amenaza creaba resentimiento. Cada traición creaba la posibilidad de otra traición. El sistema se protegió a través de la brutalidad, pero esa brutalidad produjo lentamente lo mismo que la familia más temía: personas dispuestas a hablar. La historia de Barboza también reveló algo importante sobre las promesas de la mafia. La familia hablaba de lealtad, hablaba de hermandad, hablaba de reglas. Pero cuando los hombres se volvían inconvenientes, la lealtad podía desaparecer rápidamente. Un asesino útil podía convertirse en un pasivo. Un asociado de confianza podía convertirse en un objetivo. Un hombre que una vez impuso el silencio podía un día romperlo. Y una vez que eso sucedía, la misma organización que lo usó querría que fuera borrado. Barboza finalmente ingresó a protección de testigos, pero incluso eso no lo salvó para siempre. Fue asesinado a tiros en San Francisco en 1976. Los relatos históricos conectan su muerte con el alcance continuo del bajo mundo de Nueva Inglaterra después de su cooperación. Su muerte conllevó un mensaje escalofriante. Incluso después de hablar, incluso después de mudarse, incluso después de esconderse, el pasado aún podía encontrarlo. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. El viejo código había sido roto. La familia había aprendido que el silencio podía fallar. Las fuerzas del orden habían aprendido que los informantes podían ser cambiados, y el público comenzó a ver que la mafia no era una hermandad invisible fuera de alcance. Era una organización criminal con nombres, órdenes, testigos y registros. Aún así, Raymond Patriarca siguió siendo poderoso. La prisión no borró su nombre. Los casos judiciales no borraron su reputación. La familia no colapsó en la década de 1970. De hecho, parte del poder de Patriarca provino del hecho de que podía sobrevivir a estos golpes. Su nombre seguía siendo temido. Su influencia seguía siendo fuerte. Su organización seguía ganando dinero
Boston seguía importando. Providence seguía manteniendo la autoridad simbólica. Federal Hill seguía teniendo peso en el bajo mundo. Pero los cimientos habían cambiado. Antes de Barboza, la familia podía creer que el silencio era casi absoluto. Después de Barboza, sabía que el silencio podía negociarse. Antes de los enjuiciamientos, el jefe podía parecer intocable. Después de los enjuiciamientos, el gobierno había demostrado que incluso Raymond Patriarca podía ser llevado a los tribunales. Por eso la parte 4 es tan importante en la historia de la familia. Muestra la contradicción en el centro del poder de la mafia. La familia necesitaba violencia para sobrevivir, pero la violencia atraía la atención. La familia necesitaba asesinos para proteger su dinero, pero los asesinos podían convertirse en testigos. La familia necesitaba silencio para permanecer oculta, pero el miedo, la traición y la autoconservación podían romper ese silencio. Y una vez que el silencio se rompía, nunca podía restaurarse por completo. A fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, Raymond Patriarca seguía siendo el nombre que más importaba en el bajo mundo de Nueva Inglaterra. Se había enfrentado a la prisión, testigos, enemigos e investigaciones. Había visto a hombres desafiarlo y caer. Había visto a hombres servirle y traicionarle. Había visto al gobierno acercarse más que nunca. Pero a pesar de toda la presión a su alrededor, la familia todavía tenía una cosa que la mantenía unida. Él, Raymond Patriarca Sr., era el centro. Su reputación mantuvo a Providence por encima de Boston. Su nombre mantuvo cautelosos a los hombres ambiciosos. Su autoridad mantuvo las piezas de la familia en su lugar. Mientras él vivió, el sistema todavía tenía un jefe lo suficientemente fuerte como para hacer que los hombres dudaran antes de moverse unos contra otros. Pero ese tipo de poder crea una pregunta peligrosa. ¿Qué sucede cuando todo el imperio depende de un solo hombre? ¿Qué sucede cuando el miedo está ligado a un solo nombre? ¿Qué sucede cuando el viejo don muere y el hijo que hereda el trono no hereda el mismo respeto? La familia patriarca había sobrevivido a la sangre, la prisión y la traición, pero estaba a punto de enfrentarse a algo aún más peligroso, una sucesión. Y en la mafia, una sucesión débil puede ser más mortal que cualquier enemigo. Raymond Patriarca Sr. había sobrevivido a la prisión, a los testigos, a los enemigos y a años de presión de las fuerzas del orden. Pero en 1984, el viejo don se enfrentó al único enemigo que ningún jefe podía amenazar, sobornar o silenciar: el tiempo. Cuando Raymond Patriarca Sr. murió, la mafia de Nueva Inglaterra perdió más que un líder. Perdió al hombre que había mantenido unida a toda la familia. Durante décadas, su nombre había sido suficiente para mantener a Providence por encima de Boston, para mantener cautelosos a los hombres ambiciosos y para mantener la economía criminal de la familia moviéndose hacia arriba. Bajo él, la organización tenía estructura, tenía disciplina, tenía miedo. Pero una vez que se fue, cada debilidad que se había ocultado bajo su autoridad comenzó a salir a la superficie. El trono pasó a su hijo, Raymond Jr. Patriarca. Sobre el papel parecía una sucesión. En realidad, fue el comienzo del colapso. Junior heredó el apellido de la familia, pero no heredó el mismo miedo. Heredó el título, pero no el mismo respeto. Heredó el imperio, pero no el control que hacía que el imperio funcionara. Y en la mafia, esa diferencia puede volverse mortal. El viejo jefe había gobernado a hombres que entendían el costo de la desobediencia. El hijo gobernó a hombres que cuestionaban si merecía la silla en absoluto. En una familia normal, ese tipo de duda crea tensión. En una familia de la mafia, crea sangre. Después de la muerte de Raymond Patriarca Sr.,
La organización entró en uno de los periodos más inestables de su historia. El viejo equilibrio entre Providence y Boston comenzó a romperse. Durante décadas, Providence había sostenido la corona mientras Boston generaba gran parte del dinero. Raymond Sr. había sido lo suficientemente fuerte para manejar esa tensión. Junior no lo era. Boston tenía sus propios hombres poderosos. Providence tenía sus propios leales. Los miembros más viejos tenían sus propias ambiciones. Y con el viejo Don desaparecido, la pregunta que se cernía sobre la familia ya no era simplemente quién tenía el título. La verdadera pregunta era ¿quién tenía el poder? En el centro de esta frágil estructura estaba William Billy Grasso. Grasso fue una figura importante en el liderazgo de la familia después de la muerte de Raymond Patriarca Sr. Era leal a Junior Patriarca, y en una familia donde la lealtad se estaba volviendo rara, eso lo hacía importante, pero también lo convertía en un objetivo. A fines de la década de 1980, la mafia de Nueva Inglaterra ya no se movía como una sola organización. Se estaba separando en campos rivales. Los hombres que una vez habían sido mantenidos juntos por el viejo jefe ahora se estaban midiendo entre sí. Boston y Providence se observaban cuidadosamente. Cada reunión, cada rumor, cada alianza podría significar un cambio en el poder. Luego, en 1989, el conflicto interno se volvió abiertamente violento. Billy Grasso fue asesinado. Su asesinato fue más que otro asesinato de la mafia. Fue una señal de que el orden interno de la familia se había roto. Los resúmenes históricos de la familia describen el asesinato de Grasso en junio de 1989 como un momento clave que debilitó la posición de Raymond Patriarca Jr., mientras las facciones luchaban por el dominio. Ese asesinato sacudió a la familia, porque Grasso no era un asociado cualquiera. Estaba cerca del liderazgo. Su asesinato sugirió que Junior no podía proteger su propia estructura de poder. Si una figura importante leal al jefe podía ser eliminada, entonces el propio jefe parecía más débil, y la debilidad invita al desafío. Casi al mismo tiempo, otro episodio violento empujó a la familia más cerca de la guerra abierta. El intento de asesinato de Frank, Cadillac Frank, Salem. Salem aún no era la figura de jefe final en la que se convertiría más tarde, pero ya era un hombre poderoso y peligroso dentro del bajo mundo de Nueva Inglaterra. Tenía enemigos, tenía historia, y fue parte de la lucha violenta que siguió a la muerte de Raymond Patriarca Sr. The Guardian describió más tarde la guerra de la mafia que condujo al ascenso de Salemme, como que comenzó con un intento fallido de matarlo en 1989, cuando atacantes enmascarados le dispararon y lo hirieron mientras entraba en un restaurante de panqueques de Massachusetts. El mismo informe señala que Billy Grasso fue asesinado en ese periodo más amplio de violencia. Esa es la atmósfera que necesitamos entender. Esta no fue una transferencia de poder limpia de padre a hijo. Esta fue una familia volviéndose contra sí misma. Hombres estaban siendo fusilados. Los líderes estaban siendo desafiados. Las lealtades estaban cambiando. Y la vieja línea entre Boston y Providence se estaba volviendo más peligrosa que nunca. Una de las figuras rivales clave en este periodo fue Joseph J.R. Russo, conectado a la facción de Boston. Russo representó el tipo de desafío que Junior Patriarca no podía controlar fácilmente. La familia ahora estaba lidiando no solo con la presión de las fuerzas del orden, sino con la rebelión interna de hombres que creían que podían moldear el futuro de la organización ellos mismos. Aquí es donde el documental debe ir más despacio y dejar un punto muy claro.
La ceremonia de inducción de 1989 no fue una señal de que la familia patriarca era fuerte. Fue una señal de que la familia estaba tratando de demostrar que todavía era fuerte. Después de asesinatos, intentos de asesinato, disputas de facciones y el debilitamiento de la autoridad de Junior Patriarca, la familia necesitaba un acto público dentro de su mundo privado. Necesitaba un ritual. Necesitaba estructura. Necesitaba recordar a sus propios hombres que la Cosa Nostra todavía tenía reglas, jerarquía y disciplina. Así que, el 29 de octubre de 1989, miembros de la familia patriarca se reunieron en una casa en Guild Street, en Medford, Massachusetts. Se suponía que era un momento sagrado. Nuevos hombres estaban siendo inducidos a la familia. Una ceremonia como esta era más que simbolismo. Era como la mafia se renovaba a sí misma. Era como los extraños se convertían en informantes. Era como los criminales se convertían en soldados. Era como la familia se decía a sí misma que todavía tenía futuro. Pero esta ceremonia fue diferente, porque el FBI ya estaba dentro de la historia, no físicamente en la sala, pero lo suficientemente cerca para escucharla. La ceremonia fue grabada en secreto. Los hombres dentro pensaron que estaban protegiendo el secreto de la familia. En cambio, le estaban entregando al gobierno algo que casi nunca había capturado antes: el sonido de la Cosa Nostra haciéndose real. Un tribunal federal describió más tarde el cargo 39 en el caso Patriarca como que involucraba la violación de la ley de viajes del 29 de octubre de 1989 relacionada con la ceremonia de inducción a la mafia celebrada en Guild Street, en Medford, Massachusetts. Esa grabación se volvió devastadora porque hizo algo que los fiscales habían querido hacer durante mucho tiempo. Mostró la estructura, mostró el ritual, demostró que esto no era solo una colección suelta de criminales. Mostró una organización. Durante años, las familias de la mafia sobrevivieron en parte, escondiéndose detrás de la negación. Podían alegar que los fiscales estaban inventando la estructura. Podían argumentar que los hombres se conocían, pero no eran parte de una familia criminal formal. Podían decir que no había un juramento real, ni jerarquía, ni organización secreta. Pero la cinta de Medford hizo eso más difícil. Los hombres hablaban el lenguaje de la familia, realizaban el ritual de la familia, reconocían la existencia de la familia, y el FBI tenía la grabación. The Boston Globe informó más tarde que el escuadrón del crimen organizado del FBI capturó la primera grabación de una ceremonia de inducción a la mafia en 1989 y que la grabación de Medford se convirtió en la piedra angular de una amplia acusación de crimen organizado que envió a Raymond Jr. Patriarca y a sus subordinados a prisión. Por eso este momento es tan poderoso en el documental. Una ceremonia destinada a salvar a la familia se convirtió en la evidencia que ayudó a romperla. Cada elemento del ritual se volvió en su contra. La sangre, el juramento, la estampa sagrada quemada, las palabras de lealtad, la jerarquía en la sala. Lo que se suponía que probaría la lealtad dentro de la mafia se convirtió en prueba de organización dentro de un tribunal. Y en marzo de 1990, el gobierno se movió. Raymond Patriarca Jr. y otros miembros y asociados de la familia fueron acusados en un amplio caso federal. Los resúmenes históricos describen la acusación de 1990 como que involucraba cargos de crimen organizado, extorsión, narcóticos, juego y asesinato. Y dicen que fue uno de los ataques más amplios a la organización en ese momento. Para Junior, la acusación fue más que un desastre legal. Fue la prueba final de que su era había fracasado. Había heredado la familia de su padre. Pero bajo él, la familia había sufrido una guerra interna. Su subjefe leal había sido asesinado. Sus rivales se habían fortalecido. El FBI había grabado una ceremonia secreta. Y ahora, el gobierno estaba usando las propias palabras de la familia en su contra.
El reinado de Junior Patriarca se convirtió en lo opuesto al de su padre. Raymond Sr. había representado el control. Junior representó el colapso. Raymond Sr. había hecho de Providence el trono. Junior vio cómo Providence y Boston se fracturaban. Raymond Sr. había infundido miedo a los hombres. Junior vio cómo los hombres lo desafiaban. Raymond Sr. había construido la reputación de la familia. Junior presidió el momento que expuso sus secretos, pero Junior no fue el único afectado. Toda la jerarquía familiar sufrió. Las acusaciones alcanzaron a figuras clave. El caso del gobierno presionó a la estructura misma, no solo a un hombre. Esta era la fuerza de los enjuiciamientos por crimen organizado. No solo apuntaban a un delito, apuntaban a la organización detrás de los crímenes. Y eso lo cambió todo. La vieja mafia sobrevivió separando las órdenes de las acciones. Los jefes no siempre tocaban el dinero directamente, no siempre apretaban los gatillos, no siempre aparecían en la escena. El poder se movía a través de capas: jefe, subjefe, capo, soldado, asociado. Pero los casos Rico y los enjuiciamientos federales por crimen organizado atacaron esas capas juntas, convirtieron la estructura familiar en evidencia, convirtieron las relaciones en prueba, convirtieron las reuniones en conspiración, convirtieron los rituales en admisiones. La ceremonia de Medford importó porque les dio a los fiscales una visión rara de esa estructura oculta. No se trataba solo de qué crímenes se habían cometido. Se trataba de demostrar que los crímenes pertenecían a una empresa criminal continua. Para la familia patriarca, este era un nuevo tipo de peligro. En los viejos tiempos, un asesinato podía ser investigado. Una operación de juego podía ser allanada. Un deudor podía testificar. Pero ahora, el gobierno iba tras la familia como familia. Y la familia ya no era lo suficientemente fuerte para absorber el golpe. A principios de la década de 1990, la posición de Junior Patriarca estaba rota. El viejo respeto se había ido. La guerra civil había dañado a la organización desde dentro. Los enjuiciamientos federales la dañaron desde fuera. Los hombres que una vez habían vivido bajo la protección del nombre de la familia, ahora se enfrentaban a la prisión, acuerdos de culpabilidad y la posibilidad de cooperación. Este fue el comienzo del fin de la estructura clásica de patriarca. No porque la familia desapareciera de la noche a la mañana, no lo hizo. La mafia rara vez muere en un momento. Se encoge, se adapta, cambia de nombre, mueve el poder de una ciudad a otra, sobrevive a través de redes criminales más pequeñas, soldados más viejos y nuevos jefes interinos. Pero después de la muerte de Raymond Patriarca Sr., se había perdido algo esencial. La familia ya no tenía una figura que pudiera inspirar miedo universal. Junior intentó heredar el trono, pero el trono había cambiado. El viejo jefe había gobernado desde Federal Hill con una reputación construida durante décadas. Su hijo tuvo que gobernar durante un periodo de escuchas telefónicas, informantes, guerra interna y enjuiciamiento federal agresivo. No era simplemente más débil que su padre. También se enfrentaba a un mundo diferente. El viejo bajo mundo se estaba volviendo más fácil de escuchar, más fácil de grabar, más fácil de acusar, más fácil de romper. Y una vez que el FBI capturó la ceremonia de inducción, el mito del secreto total quedó dañado permanentemente. Los hombres en esa casa de Medford habían entrado en la sala creyendo que estaban protegiendo una vieja tradición. Salieron sin saberlo, llevando el sonido de su propia exposición. Esa es la tragedia de la era de Junior Patriarca. Él no creó el imperio, no pudo controlar el imperio. Y cuando trató de mostrar que el imperio todavía tenía reglas, ayudó a revelar esas reglas al gobierno. Pero la historia no había terminado. La caída de Junior Patriarca no puso fin a la mafia de Nueva Inglaterra. Solo abrió la puerta a un capítulo más oscuro, más violento y más desesperado. De los escombros del fallido reinado de Junior, otro hombre comenzó a ascender. Un hombre que había sobrevivido a un intento de asesinato. Un hombre conectado con el bajo mundo de Boston.
un hombre cuyo nombre quedaría ligado a uno de los asesinatos más brutales de la última era en la historia de la familia. Frank Cadillac Frank Salemme. Si Raymond Patriarca Senior representó a la familia en su apogeo y Junior representó a la familia perdiendo el control, Salemme representaría a la familia después de que el daño ya estaba hecho. Su era no sería recordada como la Edad de Oro. Sería recordada a través de la paranoia, la traición, la presión federal, un dueño de club nocturno asesinado, un cuerpo enterrado y un pasado que se negó a permanecer oculto. El viejo don se había ido. El hijo había caído. La ceremonia había sido grabada. La familia había sido expuesta. Y ahora, la mafia de Nueva Inglaterra estaba entrando en su era violenta final. La grabación del FBI en Medford no puso fin a la familia patriarca en una noche. No es así como suelen morir las familias de la mafia. No desaparecen como un edificio que se derrumba en una sola explosión. Se debilitan lentamente. Primero, el viejo jefe muere. Luego el hijo no logra sostener el trono. Luego, hombres de confianza son asesinados. Luego, los rivales se mueven por el poder. Luego, el FBI se acerca. Luego, los testigos comienzan a hablar. Luego la familia sobrevive, pero solo en salas más pequeñas, con hombres mayores, bandas más débiles y redes criminales que se parecen menos a un imperio y más a una sombra de lo que una vez existió. Después de Raymond Patriarca Jr., la mafia de Nueva Inglaterra no se desvaneció. Entró en su era violenta final, y el hombre que mejor representa esa era fue Frank Cadillac Frank Salemme. Salemme no era el tipo de jefe que heredó una organización limpia. Surgió de las ruinas. La vieja estructura patriarca ya había sido dañada por la guerra interna, las acusaciones federales y el colapso de la autoridad de Junior. El viejo equilibrio entre Providence y Boston se había roto. La familia ya no era la máquina disciplinada que Raymond Patriarca Sr. había controlado desde Federal Hill. Para cuando Salemme emergió como una de las figuras más importantes de la mafia de Nueva Inglaterra, la familia estaba herida, paranoica y vigilada más de cerca que nunca. Ya había sobrevivido a la violencia de fines de la década de 1980. Tenía enemigos, tenía historia, y tenía una cosa que importaba en ese mundo: la supervivencia. Pero la supervivencia en la mafia rara vez llega sin sangre. La era de Salemme llevó el documental a un tipo diferente de oscuridad. La era de Raymond Patriarca Sr. fue el imperio del miedo. La era de Junior fue el colapso de la autoridad. La era de Salemme fue lo que vino después de que el daño ya estaba hecho. Una organización violenta, expuesta e inestable, tratando de protegerse mientras el gobierno les cerraba el cerco. Y un nombre definiría más tarde toda esa era: Stephen DiSarro. DiSarro estaba conectado a The Channel, un club nocturno del sur de Boston. En el mundo alrededor de la mafia de Nueva Inglaterra, los clubes nocturnos no eran solo lugares de música y vida nocturna. También podían convertirse en lugares de dinero, influencia, reuniones, miedo y atención federal. Para un jefe de la mafia bajo investigación, un dueño de club nocturno que podría hablar con las fuerzas del orden no era solo un problema de negocios, era una amenaza. El Departamento de Justicia identifica a Francis Cadillac Salemme como un ex jefe de la familia de la Cosa Nostra de Nueva Inglaterra, y dice que Salemme y su ex asociado Paul Widdick fueron condenados en 2018 en relación con el asesinato de Stephen A. DiSarro en 1993. Los fiscales dijeron que DiSarro fue asesinado porque Salemme creía que podría cooperar con las autoridades federales. Este asesinato muestra el viejo miedo de la mafia en su forma más brutal. El miedo no era solo que DiSarro supiera algo. El miedo era que pudiera decirlo. Para una organización construida sobre el silencio,
Un testigo era más peligroso que un rival. Un rival podría atacarte en la calle. Un testigo podría destruirte en los tribunales. Un rival podría tomar territorio. Un testigo podría explicar la estructura, el dinero, las reuniones, las órdenes y los secretos. Por eso la mafia siempre ha temido más a los informantes que a los enemigos. Según el DOJ, Salem y Weddick fueron sentenciados más tarde a cadena perpetua por el asesinato de Di Sarro, después de ser condenados por asesinato de un testigo federal. Pero la parte más inquietante del caso Di Sarro no es solo el asesinato, es lo que pasó después. Durante años, el cuerpo estuvo desaparecido. Un hombre se desvaneció, pero el secreto permaneció enterrado. Y por un tiempo, eso es exactamente lo que necesitaban los asesinos. En el mundo de la mafia, un cuerpo desaparecido puede crear incertidumbre, puede retrasar la justicia, puede dejar a las familias sin respuestas, puede convertir el asesinato en rumor, pero los secretos enterrados no siempre permanecen enterrados. Los restos de Di Sarro fueron finalmente recuperados en Providence en 2016, años después de su muerte. Ese descubrimiento trajo el pasado de vuelta a la sala del tribunal. Convirtió un viejo secreto de la mafia en evidencia física. Demostró algo que define la era final de la familia patriarca. El pasado nunca se fue de verdad. Estaba esperando en los archivos del FBI, esperando en el testimonio de los testigos, esperando en restos enterrados, esperando el momento en que el viejo silencio finalmente fallara. La propia vida de Salem se convirtió en un símbolo del mundo extraño y roto del crimen organizado en etapa tardía. Había sido una figura temida de la mafia. Había sobrevivido a una guerra de la mafia. Se había conectado a uno de los casos de asesinato más graves en la historia moderna de la mafia de Nueva Inglaterra. Y más tarde, él mismo cooperó en asuntos federales conectados a la corrupción y al bajo mundo de Boston. The Guardian informó que Salem murió en una prisión federal en 2022, mientras cumplía cadena perpetua por el asesinato de Di Sarro, y lo describió como un ex jefe de la mafia de Nueva Inglaterra que lideró a la familia patriarca a principios de la década de 1990. Esa es la ironía del mundo de la mafia tardía. Los hombres que alguna vez vivieron por el silencio comenzaron a sobrevivir a través del testimonio. Los hombres que alguna vez temieron a los informantes se convirtieron en informantes. Los hombres que alguna vez enterraron secretos vieron cómo esos secretos regresaban décadas después. Y la familia que alguna vez gobernó a través del miedo se hizo más débil cada vez que alguien elegía la autoconservación sobre la lealtad. Pero incluso después de Salemme, la familia patriarca no desapareció. Continuó, pero de otra forma. Ya no el poderoso imperio de Raymond Patriarca Senior. Ya no la máquina violenta de la guerra civil de fines de la década de 1980. Ya no la misma organización que podía imponer miedo desde Providence hasta Boston con un solo nombre. La familia posterior sobrevivió a través de viejas redes criminales, pagos de protección, operaciones de juego y esquemas criminales más pequeños. Sus jefes todavía tenían títulos, sus miembros todavía llevaban historia, pero el mundo que los rodeaba había cambiado. Las fuerzas del orden habían cambiado, la vigilancia había cambiado. El público había cambiado, y la vieja muralla protectora de silencio de la mafia se había resquebrajado demasiadas veces para ser reconstruida. Una de las figuras importantes de la última era fue Luigi Baby Shax Manocchio. Manocchio representó el regreso de la vieja influencia de Providence. Era del mundo que todavía recordaba lo que la familia patriarca había sido una vez. Pero su era mostró cuánto se había encogido la organización. El Departamento de Justicia describió a Manocchio como un ex jefe y subjefe admitido de la Cosa Nostra de Nueva Inglaterra. En 2012, fue sentenciado por actividad de crimen organizado y extorsión
que involucraba pagos de protección de negocios de entretenimiento para adultos. El DOJ dijo que la conspiración exigió y recibió entre $800.000 y $1,5 millones de varios negocios de Rhode Island entre 1995 y 2009. Ese caso es importante porque muestra el modelo de negocio de última etapa de la familia. Los viejos métodos seguían ahí. Pagos de protección, dinero en efectivo, amenazas, miedo. Pero la escala era diferente. Este no era el gran imperio de Raymond Patriarca Sr. Era una red criminal envejecida que seguía usando las mismas viejas herramientas, pero bajo una presión federal más fuerte, con menos lugares para esconderse. El mismo patrón apareció de nuevo con Anthony Dinunzio. Dinunzio se convirtió en una figura importante en la posterior mafia de Nueva Inglaterra y representó otro intento de mantener viva la vieja estructura. Pero su historia también muestra cuán vulnerable se había vuelto la familia moderna. En 2012, el FBI informó que Anthony Dinunzio, descrito como el líder admitido de la Cosa Nostra de Nueva Inglaterra, fue sentenciado a 78 meses de prisión federal por una conspiración de crimen organizado que involucraba la extorsión de pagos de protección de negocios de entretenimiento para adultos de Rhode Island. El FBI citó a funcionarios federales diciendo que Dinunzio y sus subordinados usaron amenazas de violencia para extorsionar pagos de protección de dueños de negocios. Este era el mismo negocio básico de los viejos tiempos. Pero ahora, cada pago podía convertirse en evidencia. Cada amenaza podía convertirse en un cargo. Cada asociado podía convertirse en un testigo. Cada reunión podía ser vigilada. Cada jefe podía convertirse en un acusado. El caso de Dinunzio demostró que la familia patriarca todavía existía, pero también demostró que ya no operaba con la misma libertad. El gobierno había aprendido a atacarla. Las leyes, RICO, los informantes, las escuchas telefónicas, la vigilancia, los acuerdos de culpabilidad y las largas sentencias federales habían cambiado el campo de batalla. La mafia todavía tenía miedo, pero el gobierno tenía paciencia. Después de Dinunzio, los nombres se volvieron menos poderosos, la organización más fragmentada y la imagen de la mafia de Nueva Inglaterra más desvanecida. Todavía había líderes reputados, todavía figuras de la vieja escuela, todavía hombres con apodos que sonaban como si pertenecieran a otro siglo. Uno de los últimos nombres reconocibles fue Carmen de Cheeseman Dinunzio. Para el documental, Carmen Dinunzio funciona como la imagen final del declive de la familia. No porque reconstruyera el imperio, sino porque su nombre conectaba la era moderna con el viejo mundo callejero. Boston.com informó en septiembre de 2025 que Carmen de Cheeseman Dinunzio, descrito como el supuesto jefe de la mafia de Nueva Inglaterra, murió a los 68 años, y el informe lo enmarcó como uno de los últimos mafiosos de la vieja escuela de Boston. Esa frase importa. Uno de los últimos mafiosos de la vieja escuela. Porque para entonces, la familia patriarca ya no era lo que había sido. El nombre todavía tenía historia, pero no el mismo terror. Las calles habían cambiado, los barrios habían cambiado, el FBI había cambiado, el mundo criminal había cambiado. La vieja mafia dependía del control local, el silencio vecinal, el juego oculto, los negocios en efectivo y el miedo que podía mantenerse en las sombras. Pero el mundo moderno hizo que las sombras fueran más difíciles de proteger. Los teléfonos podían ser intervenidos, los coches podían ser rastreados, los registros financieros podían ser rastreados, los asociados podían ser volteados, los testigos podían ser protegidos, los viejos asesinatos podían ser reabiertos y los cuerpos enterrados décadas antes aún podían regresar para testificar sin hablar. Por eso la caída de la familia patriarca no debe contarse como un arresto final o un juicio final. Fue un largo declive, jefe por jefe, era por era. Raymond Patriarca Sr. heredó una estructura criminal en crecimiento y la convirtió en un imperio. Junior heredó ese imperio y no pudo controlarlo.
Nicolás Bianco y otros intentaron estabilizar las piezas. Frank Salemme heredó una organización violenta y herida y se conectó a uno de sus asesinatos más oscuros de la última era. Luigi Manocchio heredó las viejas redes criminales de Providence y vio cómo se convertían en casos federales. Anthony D'Annunzio heredó una mafia más pequeña y más expuesta y fue a prisión por extorsión. Los jefes finales heredaron un nombre que una vez asustó a la gente, pero ahora vivía principalmente en registros judiciales, archivos del FBI, archivos de noticias y recuerdos de un mundo que ya había pasado. Este es el verdadero final de la historia de la familia patriarca, no la desaparición total, el declive. La familia no dejó de existir en un momento dramático, pero el imperio que Raymond Patriarca construyó ya no gobernaba Nueva Inglaterra como lo había hecho una vez. Su poder había sido reducido por la guerra interna, el enjuiciamiento federal, los informantes, las escuchas telefónicas, el envejecimiento del liderazgo y la lenta muerte del viejo código. Al principio, la fuerza de la familia provino del silencio, pero el silencio se rompió. Vino del miedo, pero el miedo se desvaneció. Vino de la autoridad, de un solo hombre. Pero cuando ese hombre murió, la autoridad no pudo ser transmitida por completo. Y una vez que la familia comenzó a luchar contra sí misma, el FBI no tuvo que inventar su caída, solo tuvo que escuchar. Un micrófono oculto en Medford capturó el sonido de hombres tratando de preservar un mundo antiguo. Una sala de audiencia se escuchó más tarde a qué sonaba ese mundo. Un cuerpo enterrado en Providence trajo de vuelta la violencia de la década de 1990. Las acusaciones federales expusieron las redes criminales de la última era, y uno por uno, los jefes que llevaron a la familia adelante heredaron menos que los hombres que los precedieron. Esa es la tragedia y la advertencia dentro de esta historia. La familia patriarca fue construida como una dinastía, pero terminó como una lección de que el poder criminal nunca es tan permanente como parece. Una lección de que el miedo puede controlar a las personas durante años, pero no para siempre. Una lección de que la violencia puede proteger secretos, pero también puede crear testigos. Una lección de que todo imperio construido en las sombras depende de un sueño imposible, que nadie hable jamás. Pero alguien siempre habla, un testigo, un informante, un rival, una grabación, un cuerpo sacado de la tierra. Durante décadas, la familia patriarca gobernó el bajo mundo de Nueva Inglaterra desde Providence hasta Boston. Controló el juego, los préstamos, el dinero de protección, los clubes, los negocios y los hombres que creían que la familia era intocable, pero al final fue tocada por todo lo que temía: la traición, el tiempo, la tecnología, las fuerzas del orden y la verdad. Raymond Patriarca una vez gobernó desde Federal Hill con un nombre que podía silenciar una sala. Al final, ese mismo nombre se había convertido en parte de un mundo diferente, no susurrado con miedo en toda Nueva Inglaterra, sino leído en voz alta en acusaciones, transcripciones de juicios, registros penitenciarios y obituarios. La familia que una vez vivió por el silencio se convirtió en historia porque el silencio no pudo salvarla. La familia criminal patriarca no cayó en una noche. Cayó cada vez que un jefe perdió el control, cada vez que un soldado traicionó el código, cada vez que el FBI grabó un secreto, cada vez que un testigo eligió hablar, cada vez que un crimen enterrado regresó, y cada vez que el nombre patriarca significaba un poco menos que antes. Desde los primeros jefes de Boston hasta Bucola, de Bucola a Raymond Patriarca Senior, de Federal Hill al fallido reinado de Junior, de la ceremonia de Medford a Cadillac Frank, del asesinato de Disarro a los últimos jefes de la vieja escuela. Este fue el ascenso, el gobierno, la violencia, la traición y la caída del imperio de la mafia de Nueva Inglaterra. Esta fue la historia de la familia criminal patriarca.